Como nosotros necesitamos una dirección para encaminarnos por donde se debe andar, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, a veces nos volvemos egoístas porque pensamos que para nosotros no hay ley. Porque uno mira, por ejemplo, las personas que están ejerciendo la ley, que son impíos, y ahora se escucha mucho la palabra corrupción en todos los gobiernos. Y viendo nosotros ese panorama, entonces algunos de pronto pueden decir, no, es que a esa gente no hay que obedecerle porque ellos son malos. Pero aquí nos encierra la Escritura algo importante. A pesar de que ellos, escuche bien hermano, a pesar de que ellos son impíos y que son malos, como están ejerciendo la ley y la autoridad, entonces nosotros no respetamos solamente porque la persona sea la que esté rigiendo, sino porque esas leyes, autoridades, son dadas por Dios. Porque si estos gobiernos no ejercieran la ley, pues el mundo estaría más convulsionado. Pero nosotros tenemos que obedecer. Por ejemplo, ahorita que nos han pedido que seamos ordenados en las reuniones porque lo que se evita es la aglomeración de personas. Entonces hay muchos hermanos que dicen, bueno, ¿y por qué en el metro no tienen esa orden? ¿Por qué en el centro no tienen esa orden? Porque ellos son del mundo y nosotros obedecemos porque somos cristianos. Mire la diferencia, ¿verdad? No importa que los demás sean desordenados, lo que Dios quiere es que la iglesia sea ordenada. Amén. El que se llama cristiano y que realmente está ejerciendo la vida cristiana, no debe ser rebelde. Dice en Tito capítulo 3, el verso 3. Este versículo lo está diciendo de una manera muy importante. Dice, porque nosotros también éramos. ¿Entiende usted esa palabra? Éramos. ¿Qué quiere decir? Que ya no somos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la vida del mundo, pero la vida del cristiano en la iglesia ya no es así. Amén. Éramos rebeldes, ya no somos rebeldes. Éramos esclavos, ya no somos esclavos del pecado. Éramos extraviados, pero ya no somos extraviados, porque fuimos encontrados por aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Viene la pregunta, ¿qué es ser rebelde? Y lo curioso, hermano, es que lamentablemente dentro de las congregaciones de nuestra iglesia hay gente muy rebelde. Aún hasta para sentarse en las bancas. No, yo me siento donde quiera. ¿Usted no ha notado eso? Y más, pregúntele a los hermanos que acomodan, a los de Ujier, la cara que ponen algunos, cuando en nosotros se debe manifestar la humildad. Amén.
¿Qué es ser rebelde? Alguien que se rebela. Y escuche, que se niega a obedecer a la autoridad legítima. Reitero esto porque es importante. Por eso, en un país hay un presidente. En los departamentos hay gobernantes, gobernadores. En los municipios hay alcalde. En los corregimientos hay corregidores. Y todo esto se reparte para que haya orden. Pero ¿para quién es la ley? Para el que hace lo malo. ¿Quieres tú tener alabanza de los que ejercen la ley? Haz lo bueno y tendrás alabanzas. Pero si nos portamos mal, no importa que seamos cristianos. Por ejemplo, usted va manejando un vehículo y se descuidó y su pase ya está vencido. O comete una infracción, se pasó un semáforo en rojo. A mí me ha tocado, hermano, ir a hacer el curso por fotomulta. Una vez iba por la paralela del río y de la estación Madera hacia allá, yo no me di cuenta que habían cámaras, ¿no? Y yo veía que iban despacio y dije, ¿esta gente por qué va tan despacio? Y me pasé. A los 3 días, en el celular, citado por una fotomulta, ¿no? Ah, pero yo voy a ir allá, no es que yo soy pastor, pero cometí una infracción. Y uno tiene que ir allá no alegar, sino aceptar que cometió un error. Porque una de las cosas, hermanos, de nosotros es que lo más grande de una persona es aceptar que cometió el error. Amén. Entonces, cuando usted oye esa palabra rebelión, amotinamiento, esa palabra quiere decir alguien que resiste violentamente contra la autoridad. Estaba yo mirando en un diccionario práctico del español moderno, que esta es la frase más común, ¿no? Una resistencia violenta contra la autoridad. Eso fácilmente se puede ver en el mundo de la gente impía, pero eso no le luce al cristiano. Oponerse a la autoridad, porque desde Génesis encontramos que Dios puso orden para que hubiese autoridad. Por lo tanto, puso al hombre como cabeza del hogar, para dirigir, porque todo en esta vida necesita dirección. Y uno mira, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, del verso 18 al 25. Colosenses capítulo 3 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No como le conviene al esposo, no como le conviene al marido, sino como conviene en el Señor. Porque nosotros no estamos para que nos rindan pleitesía,
sino que todo lo que hagamos, lo hagamos para honrar a nuestro Señor. Y a los maridos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Porque por naturaleza el hombre tiene un carácter áspero y la mujer por naturaleza es tierna. Por eso dice: no seáis ásperos con ella. Y en los hijos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Uno tiene que saber, hermano, corregir al hijo sin necesidad de maltratarlo, aún sus sentimientos, sino hacer las cosas con justicia. Y a los que trabajan, escuche bien: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Ha escuchado usted, hermanos, que a veces tomamos las cosas pero cuando nos conviene? Cuando la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, lo hace en el sentido que podamos entender que al entrar a este lugar, por ejemplo, nadie es más que nadie. Aquí todos somos iguales. Y escuche más, todos somos necesarios, porque somos miembros los unos de los otros. Y un cuerpo tiene que estar compacto porque todos los miembros se necesitan que estén unidos en el cuerpo. Amén. Hablamos de las autoridades afuera, de los gobiernos, pero dentro de la iglesia también hay gobierno. Porque hay hermanos que quieren vivir como quieren, como una rueda suelta, pero aquí hay un orden de parte de Dios. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del verso 27 al 31: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Yo quiero resaltar esto, hermanos, para que tengamos en cuenta algo importante. ¿Cómo dice? Y a unos puso Dios. No es el pastor el que tiene que colocar la gente. No es el pastor el que dice: bueno, usted tiene que estar allí. Dios es el que pone la oreja donde debe estar la oreja, las narices donde debe estar, las manos, los dedos, las uñas en los dedos como deben estar. ¿Qué voy a saber yo? ¿Dónde cabe usted? ¿Qué voy a saber yo dónde es el puesto suyo? Si aquí el que construye es Dios y Él nos coloca a cada uno como Él quiere. Y ese orden tenemos nosotros que aprenderlo. Dice, primeramente, apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. Nadie puede ser, o yo no puedo declararme aquí, yo soy pastor, como hoy estamos viendo en el mundo, que algunos se llaman apóstoles, que algunos se llaman maestros. ¿Pero quién los puso?
¿Quién los colocó allí? ¿Quién los ha enviado? No, es que yo no necesito que nadie me envíe. No, Dios tiene un orden para enviar. En un ayuno que tenían los apóstoles, dijo el Espíritu Santo a los apóstoles: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he escogido. O sea, quiere decir, el Espíritu Santo usa la iglesia para que de allí salgan pastores, maestros, apóstoles. Y dice también, ¿son todos apóstoles? Es una pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? La respuesta, no. Porque si todos son maestros, entonces ¿quién va a escuchar? Si todos son apóstoles, entonces ¿quién va a llevar el mensaje? Y luego confirma en Efesios capítulo 4, el verso 10 y 11. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, el verso 10 y 11. Y el que descendió, ya todos sabemos, descender es que bajó, ¿no? El que bajó es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, escuche bien mi hermano, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién dice que los constituyó? ¿Alguna religión por ahí? No, Dios mismo constituyó. ¿Cuál es el fin de todo esto? Dice la palabra: el fin de todo esto es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nadie se puede proclamar a sí mismo pastor o apóstol. Así predique mejor que el pastor. Escuche bien, hermano, así predique mejor que el pastor. Pero el pastor que fue llamado por Dios, Dios lo respalda en todo momento. Gloria a Dios. En la primera carta a los Corintios capítulo 9, el verso 7, 8 y 9 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y para la gente que critica, que vea que yo no voy a llevarle diezmos al pastor, si usted le lleva diezmos al pastor, usted está muy equivocado. Está muy extraviado. Que el pastor recibe de esa bendición está bien, pero yo no le llevo diezmos al pastor. Dios fue el que dijo: traed los diezmos al alfolí. Y viene la pregunta, dice: ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Dios tiene cuidado de los bueyes? También Romanos capítulo 10, el verso 13 y 15 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito:
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios. Hermanos, estamos en un tiempo donde los maestros están amontonados. Pero ¿cómo ejercen ellos? Dice, conforme a sus propias concupiscencias. Hay muchos defensores del pecado. Lastimosamente nos ha tocado un tiempo que al venir al culto no nos podemos arrodillar, no porque sea pecado, sino que nos han pedido el favor que guardemos esa compostura. Pero yo creo, hermanos, que el buen cristiano desde muy temprano se levanta y comienza a darle gracias a Dios y a encomendarse al Señor. En el primer libro de Samuel, el capítulo 15, el verso 23, me llama mucho la atención esto porque usted sabe, hermano, el profeta Samuel era muy amigo del rey Saúl. O sea, lo estimaba demasiado, más que hermano. Él hablaba con él. Pero cuando Saúl cometió el pecado de rebeldía, ¿cuál es el pecado de rebeldía? No obedecer la palabra de Dios. Dios le dijo, bueno, vas a destruir a Amalek y todo lo que tiene lo vas a destruir. Entonces dice Saúl cuando vino el profeta Samuel y le dijo, ¿cumpliste la palabra de Jehová? Y él dijo, sí, yo cumplí la palabra de Jehová. Y entonces dice Samuel, ¿y qué es ese bramido que se escucha de ovejas, de ganado? No, eso fue el pueblo, porque nosotros somos fáciles de disculparnos, ¿no? Eso fue el pueblo que él quiso, el pueblo quiso apartar los animales más gordos, más bonitos, para sacrificar a Jehová. Dice, ¿acaso Dios se agrada de sacrificios en vez de que se cumpla su palabra? Es mejor obedecer a Dios que los sacrificios. Y mire cómo llama Dios la rebeldía. Verso 23, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y quiero, hermanos, que en nosotros siempre aprendamos a buscar en la Biblia, porque esto es importante. Cuando usted vaya a leer en el Antiguo Testamento, no hable de carta, porque hay muchos que dicen la primera de Samuel, la segunda de Samuel. Estos no son cartas, sino libros. Y hay que decir el primer libro de Samuel. El capítulo 15, el verso 23 dice, escuche, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Porque a veces nosotros nos podemos como adivinar. No, yo creo que Dios quiso decir fue esto. Hermano, pero está diciendo la Biblia así. No, yo pienso, hermano, yo pienso que lo que Dios quiso decir, eso es como adivinando. Nosotros no podemos añadirle a la palabra ni quitarle. Por eso dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y cuando Dios toma una determinación, ve, hermano, yo les puedo decir, y yo creo que ustedes me van a entender. Bueno, yo soy el pastor
y háganme el favor, aquí no vengan más. Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué el pastor dijo así o qué? Y usted se pone a analizar, pero es que yo no hice compromiso con el pastor. El día que yo decidí bautizarme, le prometí ser fiel fue a Dios. ¿Cierto? Y ahí sí yo no voy a estar de acuerdo. Porque si alguien me dice que no venga a culto, yo no voy a hacer el culto a ese que me dice que no haga culto, sino yo le hago culto es al que me salvó. Amén. Viene, hermano, al profeta un dolor profundo. Y dice la Biblia que él se fue a orar y a llorar para que Dios perdonara a Saúl. Pero él le dijo, ¿por qué oras y lloras por el que yo he desechado? O sea, ahí sí hay peligro cuando Dios nos desecha. Si el hombre nos desecha, no le preste atención. Aquí lo que vale es que Dios nos apruebe. Yo estaba leyendo, como ahora hay una cantidad de Biblias, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, leí este versículo que dice de esta manera: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has desechado la palabra del Señor, Él te ha desechado como rey. ¿Por qué motivo? Porque desobedeció la palabra del Señor. Volviendo de nuevo a la lectura, dice la palabra del Señor con respecto a esto, que debemos tener en cuenta: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué tal, hermanos, si en una congregación todos mandan? Nadie se sujeta. Se convierte en una confusión. Porque el uno dice una cosa, el otro dice otra. Una vez tuvimos una experiencia que murió el hijo de un pastor. Y en ese momento, pues, Dios me había concedido que era directivo en el distrito. Y yo me presenté en la sala de velación y ahí al frente de la sala de velación hay un templo de un grupo trinitario. Pero esa gente tiene una escuela y el muchacho estudiaba en esa escuela. Entonces, piden el favor allá, que como en la sala de velación era muy pequeño el salón, que ellos brindaban el lugar para que se hiciera el devocional allá, el culto fúnebre. Yo no era el supervisor. Y en ese caso el supervisor es el que tiene que dar la orden. Entonces, como esto tiene un orden, llamo al supervisor y le pregunto. Pero él me dice, hermano, si esto llega al consistorio, pues entonces de pronto para nosotros puede ser difícil más adelante. Y yo le dije, hermano, pero ¿me da usted permiso para yo llamar al presidente de la iglesia? Digo, hágalo, hermano. Y como yo fui el que estuve al frente de todo, no siendo el líder, ellos me vieron que actuaba y el pastor hablaba conmigo. Entonces, como esa gente no me conocía, ellos querían o ellos sabían
o habían visto que yo era el que estaba al frente. Luego llegó el supervisor y lógicamente él me dijo, pues siga hermano Guillermo dirigiendo ya que usted empezó y todo se hizo, pero lo que me llama la atención es cuando termina el programa, me dice esas personas, me dijo, bueno pastor, como yo he visto que usted es el que está al frente de todo, entonces ¿qué se va a hacer con esto y esto y esto y lo otro? Porque la gente siempre mira a alguien que dirige. Y en la iglesia los pastores no son puestos por los hombres. Porque el dueño de la iglesia dijo, cuando estaba reunido con sus discípulos, también tengo otras ovejas que me conviene traer. Y ellas tendrán un rebaño y un pastor. Porque no hay iglesia sin pastor, ni pastor sin iglesia. Es por eso, hermano, que tenemos el privilegio de que nosotros seamos esas personas obedientes. Hoy tenemos en las congregaciones una cantidad de rebeldes. No, yo no tengo que pedirle permiso a nadie. No es que aquí no se le pide permiso a nadie, sino que como somos una iglesia, una familia, qué bueno tener una dirección. Porque algunos hermanos, yo no le pido permiso al pastor. No, pero cuando usted va a salir, qué bueno decir, pastor, yo voy a hacer un viaje a tal parte. Ya usted tiene eso programado. ¿Qué tiene que hacer el pastor? No, usted no puede salir. No, señor. Hermano, que el Señor lo guarde, lo guíe. ¿Y qué hace el pastor que está cuidando el rebaño? En las oraciones, hermano, Señor Jesús, bendice al hermano fulano que está de viaje. Guárdalo de peligro, Señor. En cambio, hay algunos que salen como rueda suelta, como sucedió en la congregación, una congregación acá en Medellín, que salió el papá y el hijo para la costa, y eran servidores y no le dijeron al pastor. Y más allá de Caucasia, una parte que era plana, estaba una quebrada cerca, y vino una creciente fuerte y se llevó parte de la calzada, de la carretera. Y ellos iban por su derecha. Pero como subieron y bajaron y no se dieron cuenta del hueco que había, se fueron. En el accidente murieron los dos. Aparecen como NN. Nadie sabía nada, ni el pastor sabía. Y a los días fue que el pastor se dio cuenta de que los muertos en ese accidente eran miembros de esa congregación y eran servidores. No a todos les va a pasar igual, pero cuando nosotros somos desobedientes, algo sucede contrario. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios nos ama y Él nos alerta para que no seamos rebeldes. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno que nosotros podamos ser obedientes. Al entrar usted acá, sea esa persona humilde. Que si un jovencito, una jovencita le dice, hermano, vea, tengo que tomarle los datos. Porque es que muchos me han dicho, ¿y por qué uno tiene que decir que si tiene EPS o no tiene EPS? Es que eso no es cuestión de nosotros, sino que hay que dar ese informe. Y si no se lleva el informe completo, no estamos cumpliendo con el protocolo. Por eso, mis hermanos, con todo cariño, yo les pido el favor que seamos obedientes. Y como la gran mayoría de los que estamos aquí somos mayores, qué bueno enseñarle a los jóvenes a que sean obedientes, para que se cumpla en nosotros
la palabra del Señor, porque esto tiene que ver es muy importante para nosotros acercarnos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que somos obedientes a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me enseña que debo ser obediente a las autoridades, entonces debo guardar esa humildad de parte de Dios. Una de las cosas que somos rebeldes para pagar impuestos y todo eso, aquí hemos leído, no debáis a nadie nada, al que impuesto, impuesto. ¿Usted no le parece algo curioso para los que son curiosos, no? Al Señor Jesús le tocó pagar impuestos. Usted sí lo ha leído en la Biblia, ¿verdad? No tenía una moneda, pero como es el creador, le dijo a Pedro, ves y saca un pez. Y en el pez estaban las dos monedas para que pagara el impuesto, porque en ese entonces cada persona tenía que pagar impuesto por sí mismo. Entonces el Señor le dijo, tómalas y paga por mí y por ti. Cuando le dijeron, Señor, ¿es lícito pagar o dar tributo a César, el rey de Roma? Y dice, ¿y de quién es la moneda? ¿Qué imagen tiene la moneda de César? Bueno, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos entender esta parte. Aunque necesita un poco más de explicación, pero yo sé que el Espíritu de Dios que está en ustedes les da a entender. Por poco, por mucho que usted escuche, Dios es el maestro de maestros, el pastor de pastores, porque Él es el dueño de esta iglesia.